Comenzamos entonces. Estamos en representación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. En la Cátedra Matemática 2 para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. El tema que vamos a desarrollar hoy es la parte teórica del estudio completo de las funciones como aplicación de las derivadas. Para eso vamos a citar varios conceptos y varios teoremas que vamos a tener en cuenta para hacer el estudio completo de una función. Cuando me refiero al estudio completo de una función, me refiero al estudio del crecimiento de una función, al estudio de los máximos y mínimos, en donde vamos a ver que podemos hablar de máximos relativos, máximos absolutos, mínimos relativos, y el estudio de la concavidad de una función con su respectivo punto de inflexión. Bueno, vamos a citar un concepto que es la definición de una función creciente. Si bien ustedes en matemática 1 vieron cuando una función es creciente, la definición formal de una función creciente en un determinado intervalo se da de la siguiente forma. Una función es creciente y normalmente se coloca con una flecha hacia arriba en un determinado intervalo, que nosotros vamos a decir un intervalo abierto, sí y solo sí, para todo par de puntos que pertenezcan a ese intervalo, siempre y cuando, bueno, algún par de puntos, ese par de puntos cuando los comparamos, si el primero es menor que el segundo, entonces la función valuada en el primero es menor que la función valuada en el segundo. De hecho, si observamos en la gráfica de esa función, la recorremos y vemos que esto va de forma ascendente. Entonces, si x1 es menor que x2, así como lo tenemos en el gráfico, las imágenes de f de x1, como lo vemos acá sobre el eje Y, y la imagen de x2, señalado por f de x2, observamos que f de x1 es menor que f de x2. Esa sería la definición formal de lo que es una función creciente. De manera análoga, podemos ver cuando una función es decreciente. La definición es totalmente análoga a la definición de función creciente, y eso tiene que ver por ahí con la definición de función decreciente. Vamos a señalarlo con una flechita apuntando hacia abajo. Es la simbología que vamos a utilizar. También analizado en un intervalo abierto AB, siempre y cuando para todo par de puntos x1 y x2, acá vamos a observar que tenemos x1 y x2 sobre el eje X, que van a pertenecer a ese intervalo abierto AB, en donde x1 es menor que x2, se va a cumplir que la imagen de x1, que está sobre el eje Y, es mayor que la imagen de x2, que también está sobre el eje Y. Es decir, esto va a suceder para todo par de puntos que pertenezcan al intervalo abierto AB. Si observamos sobre la gráfica y la recorremos, vamos a ver que la función viene hacia abajo. Por eso es que la señalamos con una flechita hacia abajo, simbólicamente para denotar que la función es decreciente. Entonces, hasta ahí hemos dado una definición formal de lo que es una función creciente y una función decreciente. Extremos. Cuando hablamos de extremos, podemos hablar de dos tipos de extremos. Extremos relativos de una función, extremos absolutos de una función. Cuando hablamos de extremos relativos, podemos hablar de un máximo relativo y de un mínimo relativo. Y cuando hablamos de extremos absolutos, podemos hablar de un máximo absoluto y de un mínimo absoluto.
el cual lo vamos a definir a continuación. Antes de definir los extremos de máximos y mínimos relativos, vamos a ver un teorema, el cual nosotros lo mencionamos como teorema 2, pero es en realidad un único teorema para la parte de funciones crecientes, en donde le vamos a llamar criterio para las funciones crecientes y decrecientes en un determinado punto. Bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar como condición? Sea f una función derivable en el intervalo abierto a b, si c pertenece a ese intervalo abierto a b, y si además cumple de que la derivada de la función valuada en ese punto que pertenece a ese intervalo a b es mayor que 0, entonces significa de que f, y aparece una flechita hacia arriba, significa de que la función es creciente en ese punto. Ahora bien, ¿qué sucede si la derivada en ese punto es menor que 0? Entonces significa de que la función, y está la flechita hacia abajo, de que la función es decreciente en ese punto c. ¿Qué les quiero decir entonces a través de este teorema? Es que este teorema me sirve para poder determinar el estudio del crecimiento de una función sin tener que graficarla en un determinado intervalo. Entonces, ese punto que pertenece a ese intervalo, si la función derivada en ese punto es mayor que 0, la función es creciente. Si la función derivada evaluada en ese punto es menor que 0, la función es decreciente. Ya vamos a hablar bien qué significa ese punto C, pero de antemano les adelanto que eso significa un punto crítico, el cual vamos a definir en las diapositivas posteriores. Bueno, ¿y qué sucede si la derivada evaluada en ese punto C es igual a 0? Bueno, allí podemos decir de que no se puede asegurar nada sobre el crecimiento de esa función. No podemos decir si la función es creciente o decreciente. Entonces, me interesa cuando es mayor que 0 o cuando es menor que 0. Cuando es igual a 0, no podemos concluir absolutamente nada. Debajo tenemos un ejemplo en donde dice, analiza el crecimiento o decrecimiento de la siguiente función. Y ahí tenemos la función f de x igual a x al cubo. Bueno, está gráficamente la función, está representada gráficamente, pero para eso tuvimos que derivar la función, porque esta es una aplicación de la derivada. Cuando la derivamos a la función, tenemos la derivada de x al cubo es simplemente 3x al cuadrado. Y allí observamos de que x al cuadrado, como dice 3x al cuadrado, no importa cuál sea el valor de x, siempre como aparece x al cuadrado, no importa cuál sea el valor de x, al reemplazar por cualquier valor, ese x al cuadrado siempre lo va a convertir en un valor positivo. Es decir que para todo valor que sea, que pertenezca a los reales, excepto el mismo 0, siempre la derivada va a ser mayor que 0. Eso significa de que la función va a ser creciente para todos los x que pertenezcan a los reales, excepto para el mismo 0, porque cuando es 0, la derivada es igual a 0, y cuando la derivada de ese punto es igual a 0, no podemos concluir nada. ¿Qué quiere decir entonces? De que la función es creciente en los reales, excepto en el mismo punto 0. Y ahora sí, vamos a definir lo que es punto crítico. ¿Qué son los puntos críticos? Bueno, simplemente los puntos críticos los podemos definir como aquellos puntos en donde la derivada es nula. ¿Sí? Entonces, sea la función f definida por y igual a f de x, el número real a en un valor crítico de f, sí, solo sí, por supuesto pertenezca al dominio de la función, va a ser crítico si la derivada en ese punto es igual a 0, o bien la derivada en ese punto no existe. Quiere decir que tiene dos posibilidades de un punto crítico. Cuando la derivada sea igual a 0 o cuando la derivada en ese punto no exista. Siempre y cuando cumpla esas dos condiciones, quiere decir que el mismo punto A y f de A se va a llamar punto crítico de la función. Bueno, ¿qué sucede cuando
tenemos un punto crítico en el cual la derivada es nula. Va a suceder gráficamente lo que tenemos en la pantalla, que la recta tangente va a ser paralela al eje X en ese punto, como por ejemplo en estas dos funciones que estamos marcando. Ahí podemos observar que en el punto X igual a la recta tangente es paralela al eje X. ¿Qué sucede cuando, voy a tratar de agrandar un poquito más esto, cuando el valor crítico no existe, o cuando la derivada no existe en ese punto? Bueno, cuando no existe, fíjense que acá f no es continua. Si en el mismo punto A, cuando observamos por derecha y por izquierda, tiene un pequeño salto. Quiere decir que la función no es continua. Por lo tanto, si no es continua, tampoco es derivable. Sin embargo, al no existir la derivada, se lo considera como un punto crítico. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando la función no es continua, puede ser que no exista la derivada en ese punto, pero sin embargo es un punto crítico. Luego, o por acá, por ejemplo, acá la función tiene un pequeño salto en punto igual a, sin embargo, tiene otro punto. Acá los límites son distintos, los límites son iguales, pero la función valuada en ese punto eh, presenta una discontinuidad evitable. Ahora bien, ¿qué sucede si la derivada que tiende por derecha y a la que tiende por izquierda son distintas? Eso significa entonces de que la función no es derivable en ese punto, sin embargo es continua. Eso es lo que nosotros
Perdón, chicos, se fue la señal nuevamente. Eh, ¿Dónde quedamos? ¿En qué parte quedamos? ¿A dónde llegaron? En la diapositiva 8, profe, valores críticos. Acá, cuando les decía de que los valores críticos, hay valores críticos en donde existe la derivada y valores críticos donde no existe la derivada, pueden suceder dos casos, de que la función sea discontinua o que la función sea continua pero no sea derivable. Si la función es discontinua, podemos tener estos dos casos en donde observamos que acá tenemos un salto finito, es decir, una discontinuidad inevitable, o, o una discontinuidad evitable como en el gráfico que tenemos hacia la derecha. Y luego, cuando hablamos de que de valores críticos en donde la derivada no existe, pero que la función es continua, estamos hablando de que acá seguramente hay algún punto anguloso o punto cúspide, como lo señalamos en la parte de derivabilidad y continuidad. Cuando hablamos de punto cúspide o punto anguloso, significa de puntos en donde la gráfica sufre un cambio de dirección abrupto, es decir, repentino. Y cuando sucede eso, significa entonces que hay una variación de la función tan fuerte y tan repentina que las derivadas en ese punto, justamente en ese punto, son distintas. Y si las derivadas laterales son distintas, entonces significa de que la función no es derivable en ese punto. Bueno, y en ese punto justamente también puede ser un punto crítico. Entonces, como para cerrar la idea de la parte de puntos críticos, significa de que un punto crítico son aquellos valores en donde la función es derivable, no es derivable, o cuando la función o su derivada es igual a cero. Si su derivada es igual a cero, significa que la recta tangente es paralela al eje X. Si la función no es derivable, puede ser que la función no sea continua o que presente algún tipo de punto cúspide, siempre y cuando esos puntos pertenezcan al dominio de la función.
Perdón, se volvió a cortar esto. Bueno, le decía justamente con esta parte de mínimo relativo. Recién habíamos mencionado máximo relativo, en donde el máximo relativo lo consideramos para un punto crítico, el cual existía la derivada, y para un punto crítico en el cual no existía la derivada. Si hablamos acá de un mínimo relativo, estamos hablando de un mínimo valor que toma la función en un determinado intervalo. Es decir, gráficamente, si observamos, acá tenemos un mínimo valor en C, y acá en el gráfico del lado también tenemos un mínimo valor. Este mínimo valor disculpen chicos, se corta a cada momento esto. Vamos a continuar. Bueno, como les venía diciendo, hay un teorema de la condición necesaria, pero no suficiente para la determinación de extremos relativos. Ese teorema tiene que ver con que si tenemos un f de c que es un extremo relativo, entonces esa función o ese punto c valuada en la derivada de la función o es nula o directamente la derivada en ese punto no existe. ¿Qué es lo que significa entonces? Que cada vez que observamos en una función un máximo relativo o un mínimo relativo, significa entonces que en ese punto es un punto crítico, el cual puede ser que la derivada sea nula o directamente de que la derivada en ese punto no existe. Y luego tenemos otro teorema que se llama teorema de condición suficiente para la determinación de extremos relativos. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta cuando les comparta los videos en donde vamos a hacer el estudio completo de la función. ¿Qué establece este teorema? Si C es un valor crítico de una función continua en un intervalo abierto a B, que contiene por supuesto a C, si f', es decir, si la derivada cambia de signo al pasar por ese punto C, es un extremo relativo, es decir, si cambia de positivo a negativo, entonces
la función f evaluada en el punto C es un máximo relativo. Es decir, si viene de un positivo o negativo, significa que existe un máximo relativo. Ahora bien, si la derivada cambia de signo, es decir, pasa de negativo a positivo, entonces significa de que existe un mínimo relativo. Esas dos condiciones que establece el teorema de condición suficiente para la determinación de extremos relativos son importantes porque es lo que vamos a tener en cuenta para hacer el estudio de los extremos relativos cuando analicemos en la parte práctica las funciones. Entonces, vuelvo a repetir, cada vez que calculamos el punto crítico derivando la función e igualando a cero, vamos a obtener el punto crítico. Si la derivada en un valor anterior al punto crítico y posterior al punto crítico, observamos los signos. Si cambia de positivo a negativo, significa que existe un máximo. Si cambia de negativo a positivo, significa de que existe un mínimo. Y luego vamos a la definición de concavidad, que ya nos quedan pocas definiciones. La definición de concavidad significa entonces que la gráfica se encuentra por debajo de la línea tangente. ¿Sí? Si trazamos tangente a esta gráfica, van a ver que la recta tangente siempre está arriba. Y cuando la función es cóncava hacia arriba, significa de que la recta tangente siempre está por debajo. Y si la función es cóncava hacia abajo, la recta tangente siempre está por arriba. Esa es la definición de concavidad de una función en un determinado punto. Ahora, ¿qué tiene que ver con que una función sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Bueno, esa lo vamos a ver en base a un criterio que se llama teorema del criterio de concavidad. El teorema del criterio de concavidad tiene que ver con que si tenemos una función cuya segunda derivada existe y que además es diferente de cero en ese intervalo abierto a b, entonces, si para todo x que pertenezca a ese intervalo a b, la segunda derivada, acá entra a jugar la segunda derivada, es mayor que cero, entonces la gráfica de la concavidad es hacia arriba. Y entonces acá voy a evaluar la segunda derivada, voy a tomar un elemento que pertenezca al intervalo abierto a b. Si me da el signo, no me interesa en realidad tanto el resultado de la segunda derivada evaluada en ese punto, sino lo que me interesa es el signo. Si es mayor que cero, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Ahora bien, si creo que se salió la presentación, ahí estamos. Ahí está. Les decía entonces que el criterio de concavidad tiene que ver si con la segunda derivada, en donde si tomamos un elemento que pertenezca al intervalo abierto a b y la segunda derivada me ofrece un signo positivo, entonces significa de que la gráfica de esa función es cóncava hacia arriba. Ahora, si tomamos un elemento que pertenezca al intervalo abierto a b, tal que la segunda derivada ahora es menor que cero, es decir, negativa, significa entonces de que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Esta es una aplicación, este teorema es una aplicación de la segunda derivada de una función y nos va a poder permitir, sin necesidad de graficar la función, saber si esa función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Recordemos que cuando hablamos de que una función es cóncava hacia arriba, significa de que esa función, todas sus rectas tangentes están por debajo. Si la función es cóncava hacia abajo, significa que todas sus rectas tangentes están por arriba. Y vamos a un concepto más, que es el de
Definición de punto de inflexión. Bueno, sea f una función continua en un intervalo abierto a b y sea c perteneciente a ese intervalo abierto a b, el punto c y f de c es un punto de inflexión de la gráfica si en dicho punto de la gráfica cambia su concavidad. Es decir, justo en el punto en donde la gráfica de la función cambia de la concavidad hacia arriba, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, se llama punto de inflexión, es el punto de cambio. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto la recta tangente corta a la gráfica por ese cambio de concavidad. Recordemos que decimos que una función que es cóncava hacia arriba tiene sus rectas tangentes que van por debajo. Si es cóncava hacia abajo, tienen sus rectas tangentes que van por arriba. Entonces, si tenemos una función que es cóncava hacia arriba y justo en el cambio que es cóncava hacia abajo, las rectas tangentes va a cortar, que es la que viene por debajo de la función, va a cortar para poder pasar hacia la parte de arriba. Ese punto de cambio es lo que se conoce como punto de inflexión y ese punto de inflexión se calcula simplemente sacando la segunda derivada de una función e igualando a cero. Si ese valor pertenece a ese intervalo, entonces esa función tiene un punto de inflexión y es el punto de inflexión en donde cambia la concavidad de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bien, vamos a dejar de grabar porque esta es hasta acá llegamos entonces con la parte teórica del estudio completo de la función.